Hola, hola jóvenes, buenas tardes. Buenas Buenas, tardes. Recording in progress. Bien, vamos a continuar con nuestro avance de nuestra asignatura. Hoy entramos a un tema casi de especialidad o subespecialidad en el manejo de la terapia respiratoria, en este caso neonatal. Ya en los años que vienen desarrollando muchos terapeutas, ha habido muchos cambios, como también así el manejo de un neonato, sobre todo cuando va adquiriendo desarrollo intrauterino, ya sea por cualquier motivo que haya pasado durante el embarazo a la gestante o el mismo feto o el mismo bebé que haya producido alguna alteración y que no vaya a cumplir el embarazo a término, en este caso que son 40 semanas. Muchos de los casos estos bebés llegan a nacer entre 20, 18 semanas, 22 semanas, con pesos de 600, 800 miligramos. Ya la preparación misma de los recursos humanos, tanto médicos especialistas, subespecialistas, neonatólogos, la capacitación de las enfermeras, la capacitación y la formación también de los kinesiólogos para manejar, en este caso, al neonato, pues ha ido habiendo muchos cambios desde hace años hasta el momento, hasta la actualidad, puesto que estos niños que ya nacen con un peso bajo o con semanas de gestación muy tempranos, pueden desarrollar, pueden llegar a vivir como cualquier otro niño. Obviamente que vamos a observar ciertas alteraciones neurológicas, cardiovasculares, respiratorias, pulmonares en el bebé durante el nacimiento. Pero el manejo ha ido mejorando mucho en este caso. Pero también así, al mismo tiempo, la tecnología permite mejorar la calidad de vida, en este caso en los pacientitos neonatos cuando van naciendo, ya les dije que por cualquier motivo. Eh, en Estados Unidos se puede manejar muchos equipos, pueden tener muchos equipos. En Europa, España, Suecia, Suiza son los países donde más tienen desarrollado la tecnología, recursos humanos. En nuestro país también pues ya podemos contar con mucha tecnología de última generación. Esto con el fin de poder beneficiar una mejor atención a los neonatos. En el hospital donde yo trabajo tenemos ventiladores de última generación, tenemos ventiladores de alta presión que te permite tener un mejor control y seguimiento y una buena recuperación y rehabilitación del neonato que por algún motivo llega a presentar alguna dificultad respiratoria, neurológica y bueno, y otros que pueden llegar a suceder en el transcurso de vida del neonato. Entonces, nomás es importante también el factor económico de que las instituciones, en este caso hospitales de tercer nivel, lleguen a contar pues con equipos de última generación para el manejo y tratamiento de los pacientes, no siempre en la parte neonatal o pediátrica, sino también en la parte de adultos, ¿no? Porque bueno, el manejo eh, de terapia intensiva pues se tiene que contar con equipos de última generación, de última tecnología y, y esto va a ayudar a los pacientes a tener una mejor condición de vida. Pero también al mismo tiempo no es nomás pues de comprar ventiladores o comprar equipos, si es que no se tienen los recursos humanos preparados para el manejo de estos mismos. Entonces eso es importante, jóvenes. A modo de introducción, poder desarrollar lo que es la parte importante en neonatología. Habíamos visto en nuestra última temporada, por ejemplo, el manejo de los pacientes COVID en Bolivia. Lamentablemente no contamos con muchos terapeutas intensivistas. Son muy limitados. Los médicos internistas de igual manera. Entonces son los profesionales estos que están capacitados para manejar el trabajo en terapia intensiva. El Estado, el gobierno, puede llegar a comprar
no sé, mayor cantidad de equipos, ventiladores y otros que se necesitan en terapia intensiva. Pero si no hay los recursos humanos, entonces lamentablemente no va a ser usado ese equipo. Pasó esto en Monteagudo, si no me equivoco. Mandaron 12 ventiladores mecánicos para el manejo en pacientes con complicaciones con COVID, pero el personal lamentablemente no estaba capacitado. Por lo tanto, estos ventiladores que habían adquirido han estado ahí, abandonados. Entonces, esos jóvenes, la importancia de que nosotros como kinesiólogos también vayamos preparándonos para poder usar todos estos equipos. Eh, la parte respiratoria en fisioterapia, pues ha ido habiendo muchos cambios abismales en el manejo de los equipos, dispositivos, en el manejo de técnicas, conceptos, teorías para desarrollar en los pacientes con afecciones respiratorias y cardiovasculares. Hoy ya podemos decir que tenemos kinesiólogos especialistas para el trabajo específicamente de el manejo respiratorio. Pero también tenemos ya terapeutas que están haciendo su subespecialidad. Aquí en Bolivia no tanto. En Brasil, en Chile ya hay, en Argentina ya hay subespecialidad para el manejo respiratorio, en este caso la terapia respiratoria neonatal y pediátrica, ¿no? Entonces ya estamos cambiando nosotros como kinesiólogos esos aspectos de visión del futuro kinesiólogo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener la capacidad también en nuestro país de llegar a esas instancias para poder manejar con mejor capacidad, con mejor vocación, con mejores teorías actualizadas en el manejo correspondiente de estos pacientes que van a presentar alguna afección respiratoria. Uno de los objetivos de aprendizaje de este tema es conocer las patologías más frecuentes en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Identificar los objetivos como fisioterapeuta ante las patologías respiratorias en neonatología. Plantear un tratamiento fisioterapéutico eficaz ante las patologías respiratorias neonatales. Todos estos aspectos como objetivos que nosotros estamos nombrando va desencadenando un trabajo óptimo en la rehabilitación de los pacientes neonatales. Todos debemos conocer los manejos de las patologías. No es lo mismo tratar a un paciente con afección respiratoria en un adulto que un pediátrico y un neonatal. Es totalmente diferente el manejo en cada uno de estos. En la práctica nosotros vamos a ir aprendiendo las diferentes técnicas, manejos que desarrollamos en cada uno de estos. Hay patologías específicas que nosotros vamos a conocer, por ejemplo, en la parte neonatal. ¿Cuáles son las más frecuentes? Asimismo, en la parte pediátrica y en los adultos que hemos ido nombrando los temas más importantes que se maneja en la parte respiratoria. El día 14 de octubre pasado ha sido el Día Internacional de la Muerte Perinatal y Neonatal. Hasta hace años atrás había muchas muertes maternas, ¿no? Y por lo tanto también el bebé llegaba a fallecer por la falta de seguimiento, de control de las gestantes, en este caso de las embarazadas, de un seguimiento por parte del personal médico. Normalmente estos seguimientos los hacen en el primer nivel, en las postas, y en algunos casos, lamentablemente, hay que decir nomás la verdad, pues no hacen un buen seguimiento. Tenemos hoy día no hemos internado, se han internado 3 pacientes con eclampsia. Estas pacientes deberían haber sido derivadas anteriormente, no, porque tenían antecedentes de un anterior embarazo de una preeclampsia. Y cuando hay una preeclampsia, el siguiente embarazo tiene un 50% de tener una eclampsia en el siguiente embarazo. Y estas deben hacer un seguimiento exhaustivo ya con el médico especialista. Deberían haber derivado a estas pacientes para que no se complique su situación.
¿no? Para una eclampsia van a afectar ciertos órganos blancos porque va a subir la presión, va a tener problemas renales, problemas cardíacos, problemas con la vista y va a afectar también lo que es el ciclo vital del neonato. Por lo tanto, deberían haber derivado para que hagan un seguimiento mucho más minucioso. Es una de las causas que van a llegar a una mortalidad materna, ¿ya?, durante el embarazo. Y como también corre el riesgo de vida del neonato, ¿no? Entonces eso es importante, jóvenes, que ustedes cuando tengan pacientes gestantes, tengan familiares o tengan pacientes, no sé, en gestación que vayan a tratar, hagan profilaxis, recomienden que siempre deben hacer un control muy minucioso en, en los controles de primer nivel. Si por algún motivo se le sube el azúcar, por algún motivo se le sube la glucosa, va aumentando de peso demasiado rápido, se le hinchan los pies demasiado, entonces hay que tomar en cuenta o que nos llame la atención toda esta sintomatología en la cual nosotros debemos derivar inmediatamente al médico especialista para que hagan sus laboratorios y puedan hacer un seguimiento muy minucioso. Y así evitamos la muerte materna y neonatal. Como les decía anteriormente, al inicio de la clase, que los neonatos hoy en día van a desarrollar de mejor manera por la capacitación de los recursos humanos y el manejo de la tecnología que vamos teniendo en los centros de primer nivel. Las enfermedades respiratorias son las principales causas de aumento de la morbilidad neonatal. Un niño que vaya a nacer, normalmente ¿cuánto dura un embarazo? ¿Alguien me puede...? 38 a 40 semanas. Ya, 38 a 40 semanas. Lo ideal es que lleguen a las 40 semanas. Pueden pasar hasta las 42 semanas. ¿Qué pasa si nace a las 35 semanas, a las 32 semanas o 28 semanas? ¿Qué pasaría? Es pretérmino y pretérmino extremo. Hay diferentes actitudes que se toman, ¿no? Dependiendo de las semanas de embarazo, se va a llegar a una determinación de término extremo o no, en todo caso, si es a término. Si estos niños nacen antes de las 32 semanas, pues van a tener más dificultad respiratoria que un neonato de 34 semanas o 35, 36 semanas, puesto que van a tener, puesto que no ha terminado o no ha concluido el desarrollo respiratorio. Lo ideal es que nazcan después de las 37 semanas, lo ideal. Pero si en algún momento la gestante puede llegar a presentar alguna complicación durante el embarazo, puede ser una preeclampsia, puede ser que se haya roto la bolsa y haya tenido una infección y se tenga que interrumpir el embarazo, desprendimiento de la bolsa. Entonces hay muchos factores que pueden llegar a desencadenar el nacimiento precoz de un neonato. Y nosotros como kinesiólogos vamos a actuar cuando el bebé nazca, ¿no?, de manera preventiva y de manera asistencial. Porque muchos de estos neonatos, y hay estudios, artículos donde evidencian de que la mayoría de los neonatos que nacen con algún, por debajo de las 35 semanas, y han estado internados en incubadora, han estado con oxígeno, pues van a tener alguna complicación en el proceso de desarrollo-aprendizaje durante su etapa educativa. Entonces es una consecuencia que puede llegar a suceder, pero nosotros en ese momento nosotros vamos a actuar de manera preventiva para evitar estas situaciones, estimulando sobre todo la parte del neurodesarrollo en el neonato. Pero también vamos a trabajar la parte respiratoria, que es muy importante, y eso va a ayudar a determinar una mejor condición de vida en estos neonatos. De manera asistencial vamos a trabajar ya cuando está instaurada una patología respiratoria o cardiovascular. Nosotros tenemos que actuar inmediatamente, cualquier sea el motivo o la patología que vaya a tener.
o en todo caso que vaya a presentar, no sé, un problema neurológico, entonces nosotros vamos a asistir al paciente. Aquí tengo una imagen, bueno, les puse en una diapositiva las semanas de gestación. Menor a 37 semanas de gestación es un prematuro. De 34 a 36, más 6 días podría ser, prematuro tardío. Entre 32 a 34 tenemos un prematuro moderado. Entre 28 a 32 tenemos un prematuro extremo. Entre 24 a 28 un prematuro muy extremo. Entonces, cada uno de estos va a determinar también un determinado peso. Ya cuando vaya a hacerse una ecografía nos determina cuánto de peso nos da. Y ese mismo momento también nos determina si el bebé está apto para nacer o no. Pero ya de hecho, si tenemos un bebé de 28 a 32 semanas, va a necesitar, por ejemplo, maduración pulmonar para que pueda nacer, si es que hay algún problema en el gestante, ¿no? Entonces, esto son modalidades que se tiene para determinar en cuanto a las semanas de gestación. Ustedes pueden observar en las imágenes dos bebés muy diferentes, con diferentes pesos. ¿Cuánto calculan de peso que tengan estos bebés? ¿Cuánto de peso le dan? Kilo y medio, Liz. ¿Alguien más? ¿Que dé más o que dé menos? Unos 1200 gramos. 1200 gramos. Estos bebés, bueno, llegan más o menos entre los 800 gramos, menos de 1 kilo. Son bebés que han nacido con dificultades, de manera integral, podemos decir, con muchas afecciones orgánicas, cardiovasculares, respiratorias, renales. Entonces, en el hospital se saca a bebés adelante, o sea, se saca en el sentido de que estos bebés puedan tener una mejor condición de vida, ¿no? Hemos tenido bebés que han estado internados 2-3 meses y que han desarrollado de la mejor manera y han llegado a vivir con una buena condición de vida. Entonces es importante, como les decía, el manejo y la capacitación de los recursos humanos y la tecnología que se tiene dentro de los hospitales de tercer nivel. Los elementos concretos y propios de la fisioterapia, nosotros que tenemos que tomar en cuenta, si hablamos dentro de la parte respiratoria, específicamente en los neonatos, vamos a tener una fragilidad del árbol respiratorio y del esqueleto torácico. En la parte neonatal no es que nosotros vamos a hacer percusiones, palmoteos en los neonatos, no, está contraindicado, porque si nosotros podemos llegar a golpear muy fuerte, con demasiada intensidad, podemos llegar a producir fracturas a nivel costal. Recuerde que son bebés que tienen muy peso bajo, la mayoría que han nacido, están con ventilación mecánica, ¿no? Depende en la vida del equipo en algunos momentos, o del ventilador. Por lo tanto, la mayoría de estos chicos, cuando nacen con alguna afección respiratoria, hay que tomar en cuenta la fragilidad del árbol respiratorio. Los cambios de posición se deben realizar con mucho cuidado para evitar ciertos cambios ortostáticos muy repentinos, ¿no? Donde pueda modificarse la saturación. Un neonato puede estar saturando en decúbito dorsal a 95%, pero yo lo pongo a una lateralización derecha y empieza a desaturar a 80%, por decir. Entonces, a veces los cambios bruscos hacen que se modifique o se altere la saturación, los signos vitales sobre todo. Y eso hay que hacerle con mucho cuidado. Y nosotros como kinesiólogos hay que tomar en cuenta en todo momento todos estos aspectos que vamos a ir nombrando poco a poco. Elementos de la kinesiología y fisioterapia, la neonatología, se puede definir en 3 periodos. Periodo perinatal, periodo postnatal y el periodo a más largo plazo. En el periodo perinatal nosotros vamos a trabajar con la psicoprofilaxis, con la estimulación prenatal. Nosotros en el hospital tenemos un
programa donde se capacita a las gestantes durante el embarazo a partir de las 20 semanas para que puedan entender sobre todo el manejo de cómo va a ser el dolor durante el parto, por decirles, las contracciones, cómo van a aprender a identificar cuándo son unas contracciones, cuándo va a ser ya el parto, ¿no? De qué manera o cómo tiene que respirar, porque muchas de estas gestantes durante el parto, sobre todo las primíparas, las que van a tener por primera vez sus bebés, respiran muy seguido, respiran con los músculos exteriores del cuello, y ya para el momento del parto mismo están cansadas y no ayudan a pujar, o sea, no ayudan a que el bebé pueda nacer por el canal del parto. Y el bebé sufre alguna asfixia perinatal por falta de apoyo de la mamá, podríamos decir, ¿no? Entonces, ese trabajo se realiza en la parte perinatal para que en el momento del parto pueda tener un mejor nacimiento, llamémoslo así, del bebé y una mejor constitución de vida también de la madre. Y un seguimiento en el periodo postnatal de los neonatos de todos los que han estado internados en terapia intensiva. Consecuencias de la prematuridad, un síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Este es uno de los más comunes que tenemos, y esto va a suceder sobre todo para la falta o la disminución del surfactante. Recuerden que el surfactante es un elemento tensoactivo, ¿ya?, que va a ayudar a que los alvéolos puedan estar estables, puedan realizar una hematosis, un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, puesto que esa disminución va a producir un colapso de los alvéolos. Por lo tanto, el pulmón se va a colapsar y va a haber una afectación respiratoria, en este caso en el neonato un síndrome de distrés respiratorio. Inmadurez de otros órganos y sistemas. Recuerden, si el pulmón está afectado, hay una falta del surfactante, va a haber también un problema cardíaco, porque no va a haber una buena coordinación entre estos dos órganos importantes. Y si estos dos también están afectados, va a haber una afectación en el sistema nervioso central, en la parte renal y otros órganos importantes para una buena vida del neonato. Vulnerabilidad a infecciones y otras patologías. Si un bebé nace 32 semanas, es mucho más propenso a presentar infecciones, ¿ya?, que un neonato a término. Entonces, por las bajas defensas que va a ir presentando, su sistema inmunológico está disminuido. Efectos secundarios por duración necesaria de medidas terapéuticas de la ventilación mecánica. Si bien el ventilador mecánico va a ayudar al paciente a tener una mejor respiración, pero también esto puede desencadenar efectos secundarios, barotraumas, si es que no se ha programado de la mejor manera. Alteración, retraso en el desarrollo psicomotor. Toda alteración a nivel del sistema nervioso central va a afectar lo que son las diferentes áreas de la psicomotricidad. Patologías frecuentes en neonatología: enfermedad de la membrana hialina, displasia broncopulmonar, apnea, aspiración del meconio, bronquiolitis, bronquiectasias y el cor pulmonar. Generalmente las dos primeras son las que nosotros vamos a encontrar muy a menudo en los centros de atención de tercer nivel, en este caso en terapia intensiva de cuidados intensivos. También tenemos las enfermedades cardíacas, un ictus arterioso persistente. Bueno, esto puede darse ya por la falta de desarrollo, ¿no?, a ese nivel del corazón. Tenemos enfermedades digestivas, enfermedades infecciosas, la sepsis. Esto se da sobre todo en pacientes que han nacido sobre todo en las casas, en el campo sobre todo, y que no han tenido un buen manejo, ¿no? Enfermedades neurológicas, tenemos las hemorragias interventriculares, encefalopatías hipóxico-isquémico, la hiperbilirubinemia y la anemia.
son otras causas también que se desencadena como patologías frecuentes en los neonatos. La fisioterapia en neonatología, vamos a ver un momentito, creo que no sé qué pasó esto. Bueno, esto iba un poco más adelante. La actuación del fisioterapeuta en la unidad de neonatología se basa en contribuir en la maduración de las funciones vitales del niño, como la succión, el tono muscular y la respiración. ¿Qué es lo que vamos a trabajar nosotros en la parte neonatal? Los más importantes son tres aspectos en los cuales nosotros siempre vamos a estar inmiscuidos. Lo primero es la parte respiratoria. Vamos a evitar de que pueda realizarse atelectasias, colapsos alveolares, colapsos pulmonares. Lo que nosotros tenemos que hacer es que el paciente pueda tener una mejor ventilación a nivel respiratorio, que tenga un buen flujo para que pueda ingresar una buena capacidad, en este caso el volumen pulmonar. Ahora, si el neonato ha nacido entre 28 semanas, de hecho va a presentar dificultad en la succión, entonces va a tener una dificultad en la alimentación y nosotros tenemos que hacer un abordaje, un tratamiento. Y el tono muscular también, si vamos a ver a un paciente que ha nacido con 32, 30 o menos semanas, de hecho va a afectarse el tono muscular, porque estos músculos no están preparados en esa etapa para la acción en contra de la gravedad. Recuerden que en esa etapa los neonatos deberían estar en el útero y por el líquido amniótico que va a presentar, por este líquido, le permite realizar diferentes movimientos en contra de la gravedad. Ya fuera del ambiente maternal, entonces es un poco más complicado, ya en los neonatos, realizar los movimientos. Y por lo tanto, nosotros como kinesiólogos tenemos que ayudar en el trabajo de estos pacientes. Ahora, nosotros nos tenemos que dedicar supuestamente exclusivamente a la parte respiratoria y cardiovascular. Pero nosotros no podemos dejar de lado la parte de succión, ¿ya? La deglución y el manejo neurológico. Entonces debemos hacer un trabajo integral de manera que pueda el neonato tener una mejor condición de vida y podamos evitar ciertas complicaciones a posteriori durante su desarrollo psicomotriz. Ustedes han llevado, me imagino que han llevado o están llevando con la licenciada Eliana, ¿verdad? Llevan la parte de Castillo Morales, terapia de Bobat, Boita, están llevando, ¿verdad? Sí, les estamos llevando. A ver, ¿cómo hacen ustedes para manejar la succión? ¿Cuál es la técnica que más se maneja? ¿Cuál es? El método de Castillo Morales. El método de Castillo Morales, muy bien, ¿no? Entonces eso nos permite tener una mejor regulación orofacial a nivel estructural, a nivel anatómico de la musculatura entre la respiración, ¿no? Y el funcionamiento muscular. Por lo tanto, este concepto nos ayuda a mejorar la parte vital del niño o del neonato a nivel orofacial. Pero también a nivel neurológico, ustedes han debido llevar diferentes terapias para la estimulación del neurodesarrollo. ¿Cuáles ustedes han llevado? ¿Qué terapias han llevado? ¿No han llevado todavía? Dice, no le escuchó bien, ¿puede volver a preguntar, por favor? ¿Qué terapias ya han llevado para estimular el neurodesarrollo? ¿Qué Bobat. conceptos? Ahorita estamos con Bobat, con Elisa en Elian. Recién Pero empezamos. el año pasado vimos algo de Boita también. Bien, son dos terapias, bueno, las más usadas son Bobat y Boita. Personalmente, es un criterio personal, yo
no manejo la terapia Boita, puesto que creo y he visto que no da buenos resultados. Ustedes en su experiencia profesional se darán cuenta si da o no da buenos resultados, o bueno, en sus prácticas que van realizando en el momento van a ir experimentando si cierta técnica o cierto concepto va a dar resultado en el manejo neurológico u cualquier otra patología. Pero personalmente yo considero que la terapia Boita no da resultados. Y bueno, y no lo manejo otras terapias, pero considero y dejo a criterio muchas veces en los anteriores años yo he dejado que puedan, cuando asistían a las prácticas, he dejado que puedan manejar a los pacientes con la terapia Boita, aunque yo no esté de acuerdo, pero si ellos ven o si ustedes ven que da buenos resultados, lo pueden hacer, ¿no? Lo pueden manejar, pero yo he visto que no da buenos resultados. Entonces es un criterio personal que yo tengo, ¿no? Entonces, y respeto también el criterio de ustedes, si es que lo manejan de una buena manera. De hecho, lo que me llama la atención, sobre todo, y que no me gusta y no me agrada, es que cuando se hacen las presiones, no sé si lo hacemos muy fuerte o qué, pero los niños, en este caso los neonatitos, empiezan a llorar por las presiones que van ejerciendo. No sé si es demasiada fuerza o demasiada presión que se realiza, ¿no? Entonces, pero esto dejo a criterio de cada uno de ustedes. Tratamiento específico de diversas patologías que presente. Orientación a los padres sobre diferentes pautas de tratamiento que pueden llevar en el domicilio. Obviamente que un neonato cuando va a salir de la unidad de cuidados intensivos, cuando es dado de alta, nosotros debemos explicar a los padres de familia cómo debe manejar, cómo se debe estimular la succión, la deglución, cómo deben estimular las diferentes áreas de desarrollo. Obviamente que debe seguir con la fisioterapia, con un personal calificado, para que pueda tener una buena estimulación en neonato. Pero siempre debemos nosotros capacitar al papá sobre el manejo de su niño. Bueno, cuando uno nace, en este caso el neonatólogo va a realizar una prueba, ¿no?, que mide sobre todo diferentes aspectos y da un cierto resultado para ver si el bebé está bien, está en buenas condiciones o no. En este caso se toma la frecuencia cardíaca, la respiración, el tono muscular, los reflejos, el color de piel. En este caso estamos hablando de la prueba de Apgar. Ustedes pueden, bueno, ya hemos llevado nosotros anteriormente cómo se valora ese sistema de valoración. Y otra prueba que nosotros tenemos que realizar sobre todo es cuando el niño ya ha nacido y vamos a ver si tiene alguna afección respiratoria. En este caso estamos hablando del test de Silverman y Anderson. Esto tienen que aprenderlo sí o sí, ¿ya?, para ver y evaluar cuando ustedes entren a terapia intensiva, cuidados intensivos neonatales, para que puedan atender a sus pacientes. ¿Qué es lo que vamos a observar en estos pacientes? Uno es el aleteo nasal. Generalmente cuando el paciente tiene dificultad respiratoria muy marcada, el aleteo nasal, las narinas empiezan a dilatarse. Estas partecitas empiezan a dilatarse, empiezan a contraerse. Entonces hay una contracción continua, muy marcada. Pero si es mínima, entonces no hay sí hay una afección respiratoria, pero no tan grave, por decirles. Y cuando es normal, entonces no existe el aleteo nasal, la contracción está de las narinas. Luego tenemos el quejido respiratorio, ausente cuando no se escucha nada. Muchas veces cuando el neonato está respirando, respira, hace más o menos ese tipo de quejidos. Y eso nosotros podemos escuchar con el fonendoscopio, ¿ya?, auscultando el tórax por su cara anterior o la cara posterior también. Puede ser audible, por decirles, sin necesidad
de colocar el fonendoscopio. Audible con el fonendoscopio. Entonces son dos aspectos muy importantes que nosotros tomamos en cuenta. El quejido respiratorio se marca en 2 puntos cuando es audible, o sea, no sin necesidad de utilizar el fonendoscopio. Pero si no se escucha y nosotros colocamos el fonendoscopio en el tórax del neonato y escuchamos ese quejido, entonces marcamos como 1. Ahora, el tiraje intercostal. Si ustedes ven en la imagen, ¿ya? Hay una depresión de los músculos intercostales. Cuando hay una marcada afección respiratoria en los neonatos, esto se nota, como decimos vulgarmente, al tiro. O sea, ya es bastante visible esta contracción de los músculos intercostales externos y las costillitas se notan. Y esto va correlacionado sobre todo con la retracción external. O sea, el esternón, hay un hundimiento del esternón, sobre todo en el apéndice esfoides. Ahora, si es apenas visible, también debemos marcar en un punto, o si es muy marcado, en 2 puntos. Y si no hay ninguna retracción, entonces marcamos 0 puntos. Pasa lo mismo con la retracción external. Sin retracción, apenas visible, y cuando ya es muy marcada. Esto va relacionado con el tiraje intercostal. Ahora, la disociación tóraco-abdominal. Esto ustedes van a poder observar en los neonatos cuando hay una afección respiratoria muy marcada. Hay una coordinación entre el tórax y el abdomen. Pero si hay una dificultad una contracción o una dificultad respiratoria muy marcada, el tórax sube y el abdomen baja, o viceversa, sube el abdomen y baja el tórax. Entonces ahí me doy cuenta de que está habiendo una afección bastante complicada en el neonato. El retraso, en inspiración, para valorar en un punto, sobre todo en la disociación tóraco-abdominal, no es tan marcada cuando valoramos en 1, pero sí en 2. Entonces, esta maniobra de test, o este test de Silverman y Anderson, a mí me ayuda a determinar cuánto está afectado el neonato en su función respiratoria. Y esto lo manejamos todo el equipo multidisciplinario, la enfermera, el kinesiólogo, el neonatólogo, para valorar a mi paciente. Ahora, de hecho, si yo voy a hacer un manejo integral de mi paciente, no simplemente voy a dedicarme al manejo respiratorio, sino es que también voy a valorar primeramente de manera íntegro un examen físico general. En este caso yo empezaré por la cabeza, que es lo más adecuado y lo más óptimo para valorar. En esta imagen nosotros, en este caso estoy poniendo cara y cráneo. ¿Qué es lo que pueden observar en esta imagen? Se ve lice, se ha quedado en la anterior. ¿Se ha quedado? Lo mío está oscuro, no veo nada. ¿Todos ven así? Oscura está lista. Ahora, Yo me quedé en el aleteo nasal, en ahí se ve la imagen. Yo me quedé en el test de Silverman. Yo también en el test de Sí, Silverman. en el test. ¿qué pasó? Ahora, Sí, en el test dice. a ver, voy a salir de nuevo. Ahora, Ahora sí, Lisa. ya. En la exploración física, cara y cráneo. En esta imagen que estoy demarcando con el puntero, ¿qué es lo que ustedes observan? ¿Qué diferencia? ¿Es un niño normal en esta carita?
Los ojos, dice, ¿Qué tienen los ojos? están, uno es un poco más pequeño que el otro y me parece que están un poco separados. Bien, Yo veo Lisa en la cabeza grande. la Parece que tiene cabeza grande. brazos espalda. Bien, ¿qué más ves? Este es un niño con síndrome Down. Tiene todas las fases o las características de un niño con síndrome de Down. Los ojos rasgados, la nariz planita, la implantación plana, la boca igual, las orejas también implantadas un poco más hacia abajo, más pequeñas, el cuello corto, cara ancha, en sentido transversal. Ese es un niño de una patología, bueno, de una crosomía 21, ¿no? Que tiene rasgos específicos. Es un niño con síndrome de Down. Si yo veo un niño con síndrome de Down, ustedes ya tienen experiencia, han llevado, me imagino ya, con la licenciada Eliana, con la doctora Ivonne. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué problemas podría llegar a tener este paciente? A ver, algunos no pueden hablar bien también, no desarrollan bien. Muy bien, ya. Pero en el momento del nacimiento, a ver, estamos hablando ya cuando él está internado en unidad de cuidados intensivos. ¿Qué te podría llamar la atención? Obviamente que a largo plazo sí va a tener muchas dificultades en el lenguaje, en la parte de motricidad, en la parte cognitiva, sí. Pero en el momento de los cuidados intensivos, cuando está internado, ¿qué te llamaría la atención? Mm, ¿Cuáles son los problemas graves que va a llegar a tener estos chiquititos? puede ser en la lactancia, que Ya, se la les dice. succión, la deglución, ya, puede ser, porque va a Ujú. estar disminuida. La boca es normal el desarrollo, lo que sí crece es la lengua. Puede ser que tenga una dificultad en la succión, deglución. Muy bien, ese trabajo nosotros lo vamos a realizar. Entonces, por lo tanto, vamos a valorar la estructura orofacial. Ya, ¿qué más? A ver, Hipotonía lisa. la hipotonía, o sea, ¿qué nos va a dar una hipotonía? ¿Qué afecciones va a llegar a producir a nivel estructural? La mayoría de estos chiquititos, no sé si les han explicado, llegan a tener problemas cardíacos, cardiovasculares. ¿Sabían o no? Sí, dicen otra también, yo de mí tengo una prima, también creo que era de las amígdalas, creo que le quitaron, es igual le tiene, presentan ese tipo de problemas, Sí, o no es un, sé. sí, sí. Pero en el momento del nacimiento, si está internado en una unidad de cuidados intensivos, puede ser que tenga un problema cardíaco, por eso está internado, que tenga dificultad en la respiración, que tenga dificultad en el flujo sanguíneo, entonces dificultad en la succión de eglución, son las causas más frecuentes de estos neonatos en internación en cuidados intensivos. Si es que no han nacido prematuramente, obviamente, ¿no? Si han nacido a término y tienen algún problema cardiovascular o cardiorrespiratorio, se van a internar. Pero estos chiquititos tienen problemas de corazón. Y tenemos diferentes, ustedes pueden ver en las pantallas diferentes eh, tipos de cabeza, ¿no? Con hidrocefalia, con microcefalia, que van a afectar lo que es el desarrollo del sistema nervioso central. Que en muchos de los casos hay diferentes patologías como el síndrome de Turner, la trisonomía número 13, trisonomía número 18, que van a afectar el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. Entonces yo tengo que conocer e identificar cuáles son las características propias de diferentes patologías, ¿no? Para poder manejar a mis pacientes, ¿no? Pero también al conocer voy a determinar qué más o menos está afectando en mi paciente para que yo pueda trabajar. Aunque el médico neonatólogo siempre me va a indicar manejo y seguimiento por fisioterapia respiratoria.
siempre. Normalmente cuando yo subo a neonatología y hacemos el trabajo y solicitamos qué pacientes necesitan fisioterapia, nos dicen todos son para manejo respiratorio y cardiovascular y obviamente manejo integral nos piden. O sea, cuando nos piden integral tenemos que trabajar respiratorio, cardiovascular, orofacial, la parte de neurodesarrollo, entonces ahí trabajamos todo. Aunque en muchos países como en Chile, la Argentina, hay kinesiólogos que se dedican exclusivamente y específicamente a la parte respiratoria y cardiovascular. Otro kinesiólogo a la parte neurológica. En este caso, la succión y la deglución, nosotros no deberíamos manejarlo. ¿Podríamos manejar la parte orofacial? Sí, por la estructura muscular. Pero quien maneja más específicamente este caso es el fonoaudiólogo. Pero como no hay fonoaudiólogos, ¿no?, entonces tenemos que manejar nomás a nuestros pacientes de manera integral, un poco usurpando las funciones del fonoaudiólogo. Exploración del cuello. Una de las patologías que vamos a ver muy a menudo son las tortícolis de cuello, ¿no? Obviamente que no va a afectar la parte respiratoria, pero sí va a haber una disminución de la movilización a nivel cervical. Entonces esto es muy importante también al momento de valorar. Una valoración íntegra, como siempre estamos hablando. Ahora la exploración física en miembros superiores e inferiores. Cuando el niño nace, tiene un patrón postural flexor, ¿verdad? Miembro superior está totalmente flexionado, miembros inferiores están en abducción, rotación externa, ¿ya?, con flexión dorsal, y tienen un patrón flexor en miembros inferiores. Esta es la postura de un recién nacido normal. Cuando nosotros vayamos a valorar en estos pacientes, ¿qué es lo que vamos a fijarnos? Si estoy mostrando un paciente normal, un paciente con alguna afección respiratoria, que haya nacido con una hipoxia perinatal, o que haya nacido a las 32 semanas, que haya nacido a las 28 semanas, o a post-término, nosotros tenemos que valorar extremidades superiores e inferiores. ¿Qué es lo que vamos a valorar? ¿Alguien puede decirme? La simetría. La asimetría, muy bien, ¿qué más? El tono de la piel, dicen. El tono de la piel, ya, pero el tono de la piel más que todo nos vamos a fijar en el tórax. En el tórax. Pero bueno, está bien, la piel, obviamente, si quieres fijarte en la piel, puede haber piel plegable, puede haber uniones, por ejemplo, de ambos dedos, no sé, del meñique con el anular. Entonces hay la piel, vamos a valorar también miembros inferiores y superiores. ¿Qué más vamos a valorar? La asimetría de los semicuerpos, dicen. La asimetría. Ya, ¿qué más? Reflejos, Lice. Los reflejos, muy bien. ¿Qué reflejos vas a valorar? A ver. Reflejo de Moro. Muy bien, ¿qué es el más importante? ¿Eso qué te ayuda a determinar? A ver. Normalmente cuando hay el reflejo de Moro hay una abducción, rotación externa de los miembros superiores, ¿verdad? Sí. Que se da en dos fases. En muchos de los casos, cuando hay una parálisis braquial, ¿ya?, o alguna afección nerviosa del miembro periférico, en este caso, muchas veces nos damos cuenta cuando hacemos una prueba de valoración de Moro, solamente uno se activa y el otro queda suelto. Entonces ahí me doy cuenta que un miembro superior puede estar afectado, puede ser una parálisis braquial o una parálisis de ERF, que lo llamamos. El reflejo tónico asimétrico de nuca, el reflejo tónico simétrico de nuca, el reflejo de Galland. Estos reflejos me van a ayudar a determinar también el nivel neurológico del paciente, en este caso del neonato.
Y algo que yo voy a valorar siempre es el tono postural. Si mi paciente está totalmente relajado, con miembros superiores en extensión, miembros inferiores en extensión, pues está pasando algo en el neonato. Porque este es el patrón flexor de un recién nacido normal. No hay una extensión en el neonato. Si nosotros extendemos a un neonato el codo, automáticamente vuelve a su posición flexora. No sé si han hecho la prueba o han hecho una valoración en estos niños. O cuando vean a algún familiar que haya tenido a su bebé recién nacido, ustedes extiendan el codo, automáticamente va a volver a su posición inicial. Ese es el patrón flexor a nivel espinal que está presentando en cuanto a los reflejos primarios y espinales. Voy a valorar también si hay alguna polidactilia, ¿no? Si hay dedos de más, si hay una amputación de los de codo, puede nacer con focomelia, con amelia. Entonces todo eso yo voy a ir valorando en mi recién nacido para actuar desde el punto de vista kinesiológico. Ustedes ya han llevado una valoración específica en la parte de neurología, supongo. Bueno, este es el manejo que nosotros debemos realizar, ¿no? Ya les hablé un poquito más adelante, hacia atrás. Entonces, esto es lo que hacemos: contribuir a la maduración de las funciones vitales del niño, como la succión, el tono muscular y la respiración. Parte importante para mí, la respiración. El tórax yo voy a valorar, ya, la piel, como estaban nombrando hace rato, pero voy a fijarme mucho en lo que es el test de Silverman, para ver la función respiratoria de mi paciente. Y el tratamiento específico de diversas patologías. O sea, que voy a tratar de manera integral estos tres aspectos en mi neonato. Ahora, cuando un niño nace, para que tenga una conducta adaptativa, ya para que el niño pueda jugar, sea independiente, aprenda muchas cosas, estamos hablando entre los 6 y 12 años, lo que nosotros debemos es siempre fijarnos, sobre todo, la maduración del sistema nervioso central. Esta es una pirámide que les he puesto esta gráfica, la pirámide del desarrollo, donde tomamos diferentes aspectos para que pueda llegar a una conducta adaptativa. Entonces, tiene que seguir todos estos procedimientos, todos estos pasos para llegar a estos, que son entre los 6 y 12 años. Desde el sistema nervioso central, ¿cuándo se forma el sistema nervioso central? En los primeros 3 meses de gestación. Ya luego, cuando nace, ¿no?, nosotros tenemos que estimular los circuitos sensoriales. Tenemos el sistema táctil, el propioceptivo, vestibular, el oído, vista, todos estos nos van a ayudar a tener un nivel de desarrollo óptimo hasta llegar a una conducta adaptativa. Esto ustedes ya lo han visto en otras asignaturas. Pero también no es que simplemente tenga un buen desarrollo neurológico, sino es que también puede producirse alguna alteración del neurodesarrollo, del sistema nervioso central, del sistema cardiorrespiratorio, antes de que pueda llegar a ovularse. ¿Qué quiero decir? Antes de que el espermatozoide y el óvulo se junten, alguno de estas dos células ya puede ir con alguna alteración. Tal es el caso, por ejemplo, de una trisomía 21, puede llegar a afectarse antes de ovularse. Por lo tanto, uno de estos dos puede llegar ya el cromosoma alterado. Lo que les daba el ejemplo, la trisomía 21, 13, 18, quienes son los más importantes, que van a llegar a desencadenar afecciones genéticas muy complicadas, respiratorias y cardiovasculares. Entonces tenemos el crecimiento y el desarrollo del bebé, sobre todo lo más importante en los primeros 3 meses, y la conclusión hasta las 40 semanas, que debe empezar a crecer. Les hablaba que nosotros en el hospital tenemos un programa de estimulación prenatal, una psicoprofilaxis.
donde hay un equipo multidisciplinario, está el psicólogo, el nutricionista, enfermera, el kinesiólogo, el obstetra, cada uno con ciertas funciones para poder explicar, por ejemplo, el nutricionista le va a explicar los alimentos más importantes que debe de consumir durante el embarazo, tanto que beneficien a la madre como al gestante. En la parte de fisioterapia vamos a estimular nosotros o vamos a ejercitar los ejercicios respiratorios, ¿ya? Vamos a evitar que pueda haber complicaciones vasculares, vamos a evitar, bueno, no tanto evitar, sino que pueda disminuir la intensidad del dolor de la gestante a nivel lumbar, podríamos decirlo así. O sea, de que va a haber dolor, sí va a haber. Entonces vamos a preparar también las estructuras anatómicas para el momento del parto, si es que llega a ser así. La enfermera le explicará a la mamá, por ejemplo, cómo debe de dar el pecho cuando nazca el bebé. Porque muchas primerizas a veces se ponen nerviosas, no saben cómo van a manejar a su bebé. Las primeras 72 horas solamente baja el calostro, luego recién baja la leche. Entonces no saben eso, no tienen conocimiento de esa etapa las mamás que no han participado de este programa. Entonces se ponen a llorar, dicen no me baja la leche, quiero leche de apoyo. En los hospitales está prohibido dar leche externa. Simplemente tiene que dar el pecho de la mamá. Entonces se tiene que explicar todos esos procedimientos a las familias, sobre todo en este caso a la mamá. Y participa el papá también en este programa. Y bueno, la integración sensorial, que es muy importante para mí en el manejo del neonato en terapia intensiva para que podamos tener una buena estimulación, ya que es la capacidad de poseer el sistema nervioso central de interpretar y organizar todas las informaciones captadas por diversos órganos sensoriales del cuerpo. O sea, todo lo que nosotros vamos a recibir, la información de la parte externa e interna también, es un estímulo a mi sistema nervioso central. Si yo voy a, no sé, ponerle de barriga al neonato, voy a trabajar la parte respiratoria, voy a trabajar la contracción diafragmática, pero indirectamente también estoy trabajando lo que corresponde el control cefálico. Eso me va a ayudar a estimular la parte sensoperceptiva del neonato. Entonces, eso me ayuda a trabajar en esta parte a nivel de la integración sensorial. Y recuerden que todo estímulo que nosotros recibimos lo traducimos en una conducta adaptativa. Si yo recibo, no sé, un pinchazo en el hombro, ¿cuál es de manera repentina? ¿Cuál es? Voy a retirar el miembro superior, o sea, el lugar que me están pinchando, ¿no? Entonces es una respuesta, es la conducta adaptativa que está dando mi sistema nervioso central. Y por lo tanto, en el neonato, si yo lo pongo de barriguita, ¿qué es lo que voy a estimular? El control cefálico, transferencias de peso, voy a trabajar la disociación, línea media, voy a trabajar muchas cosas en el neonato a través de la terapia Bobat, a través del concepto Castillo-Morales. Y ustedes, bueno, los que manejan Boita también pueden trabajar con ese estímulo que se da. Tenemos lo que son los diferentes estímulos que tenemos a nivel, por ejemplo, táctil, el protopático, el epicrítico, que son de defensa y de proyección del dolor, frío, calor. Entonces, todos estos elementos voy a pasar rápido porque ustedes ya han llevado esto, ¿verdad? Del sistema de integración sensorial. Hola. Hola, ¿han llevado ya? ¿Qué pasó? ¿Se durmieron, jóvenes? No, Lisa, no estamos recordando si llevamos. ¿Ya han acordado o no? ¿Llevaron o no llevaron? Bueno, parece que voy a pedir que puedan encender sus cámaras porque están durmiendo, creo, jóvenes, no están respondiendo.
Bueno, gracias al sistema táctil yo tengo la capacidad y la habilidad de manipulación, localización, discriminación, tolerancia, protección contra el peligro, desarrollo socioemocional. Entonces, gracias a este sistema, todos estos aspectos yo voy a desencadenar a través del sistema táctil. Luego tenemos lo que es el sistema vestibular, que vamos a tener la orientación y la coordinación a nivel de diferentes funciones, información en el espacio, ¿no? Yo voy a darme cuenta si estoy parado o estoy echado, ¿no? Todos estos elementos a mí me ayuda a determinar estos aspectos. También orientación en espacio, campo visual estable, tono muscular y postura, coordinación bilateral, seguridad gravitacional, control oculomotor, gracias al sistema vestibular. Entonces, lo voy a pasar rápido porque ustedes ya han debido llevar ya. Gracias al sistema proprioceptivo, desde presentación corporal, destreza, coordinación motora, graduación de fuerza y contracción, planeamiento motor. Entonces, todos estos aspectos yo tengo que tomar en cuenta al momento de realizar la estimulación en el neonato, ¿ya? Tomando en cuenta siempre desde el punto de vista del manejo integral. Ahora, siempre cuando yo voy a trabajar en el neonato, con diferentes patologías que vayan a presentar, es el estado de vigilia y sueño que va a presentar. Muchos niños, por ejemplo, van a estar en estado de vigilia 1, 2, 3, 4, 5, y cada uno de estos tiene una determinante. Por ejemplo, cuando está en estado de vigilia 1 es cuando el bebé duerme. Normalmente cuando nace los bebés duermen 23 horas, solamente despiertan para tomar el pecho, ¿no? La respiración es regular, ojos cerrados, no tiene movimientos oculares, actividad motriz brusca y episódica, ¿no? Cuando generalmente nos movemos, hay donde se activa el reflejo de Moro, por decirte. 2 sueños, ya, respiración irregular, ojos cerrados, movimientos oculares rápidos, mímica facial, espasmos en extremidades. Ya aquí el bebé duerme 22 horas, generalmente va disminuyendo la cantidad, pero nosotros generalmente vamos a encontrar en estado de vigilia 1 y 2 en algunos momentos. El estado de vigilia 3 ya cuando el niño está fuera de la unidad de cuidados intensivos, ojos abiertos o en todo caso en terapia intermedia. Ojos abiertos, mirada tranquila, atención mantenida, movimientos espontáneos o escasos. Estado de vigilia 4, ojos abiertos, movimientos abundantes y rápidos, reacción excesiva y estímulos externos. El llanto cuando el niño está en 5, llanto vigoroso, agitación motriz. Ahora, aquí nosotros debemos darnos cuenta también cuando el niño llora muy fuerte o cuando llora despacio. Generalmente cuando los neonatos están en cuidados intensivos y estamos trabajando la parte respiratoria, el quejido, el llanto es muy débil. Llora más o menos así. Pero cuando es un niño vigoroso, normalmente lloran con un tono más fuerte, ¿no? Más fuerte, o sea, llama la atención. Entonces yo tengo que diferenciar este tipo de llanto para determinar también el tratamiento si le está afectando o no al momento de realizar la terapia. Bueno, esta es la postura que nosotros debemos acomodarle siempre a los bebés en las incubadoras o en las cunas. Normalmente están muy con miembros inferiores extendidos. Nosotros los kinesiólogos acomodamos con buena postura a los neonatos, dejamos en patrón flexor, nos ayudamos ¿cómo se llama? Con los niditos. Han aprendido a hacer los niditos con la doctora Ivonne, la doctora Eliana siempre enseñaba a hacer los niditos. ¿Han aprendido? Con las frazaditas se hace. Sí, ese nidito yo lo uso mucho en neonato para que tenga un patrón flexor los bebés, ¿no? Entonces yo les dejo así más o menos en este patrón. Pero viene la enfermera, viene el médico, les cambian de posición, les dejan suelto. Entonces es una pelea continua, ¿no? De mantener una buena postura a los neonatos, dejar el decúbito lateral, ventral, dorsal, cambiarles de posición, pero siempre manteniendo una buena postura flexora. Es esto, como les decía,
En esta posición generalmente les dejan las enfermeras y los médicos. Que no está bien, o está bien. No le dicen, se No, ven los Lisa. pies extendidos, debería ser No. flexionado. Normalmente cuando están en esa postura los niños están desorganizados, se desorganizan, empiezan a desaturar, bueno, pasan muchas cosas. Por lo tanto, el mejor manejo es en esta posición, una postura flexora, y no así. Este es el cuidado sintético, algo que nosotros, bueno, esto lo saqué del internet, nosotros no usamos anillos o algunos elementos como anillos, aretes en cuidados intensivos por bioseguridad. Este es un neonatito. Y tampoco las uñas están pintadas del personal de salud. Y siempre nosotros cuando vayamos a trabajar con los neonatos debemos hablarles, ¿no? Con un buen tono, no muy fuerte ni muy bajo también, porque ellos son también personas que nos pueden escuchar, nos pueden oír, y siempre debemos cubrir la incubadora con alguna franelita, ya una franelita, para evitar que el estímulo visual de sobre todo las luces de neonatos son muy fuertes a veces, entonces les irrita a ellos. Entonces debemos cubrir con una franelita su incubadora para que no pueda tener una estimulación visual muy aguda, podríamos decirle. ¿Ya? La definición de fisioterapia respiratoria, vamos a decir que es un conjunto de procedimientos que a través de la aplicación de diferentes técnicas, métodos, conceptos, tienen como objetivo la prevención, la rehabilitación y estabilización de las alteraciones que afectan al sistema tóraco-pulmonar. Vamos a aprender diferentes maniobras de terapia respiratoria en las siguientes clases para manejar en la parte neonatal, pediátrica y adultos. Pero también aquí nosotros tenemos que incluir el manejo del concepto Castillo-Morales, terapia boba, de Lacato, Boita y otros que se tiene. Entonces todo eso nosotros tenemos que aplicar en el neonato. Objetivos de la fisioterapia respiratoria en neonatología: mejorar la ventilación, que tenga una buena ventilación, que tenga un buen volumen pulmonar, un mejor flujo, ¿no? Disminuir la incidencia de las atelectasias. La atelectasia, si se presenta atelectasia en un neonato, muchas veces por culpa del kinesiólogo, porque no ha hecho un buen trabajo, no ha estado estimulando, la parte respiratoria para que tenga un buen flujo, una buena capacidad pulmonar. Entonces muchas veces puede ser por culpa de nosotros que se presente una atelectasia. Entonces es importante el manejo kinesiológico respiratorio en estos pacientes. Facilitar la eliminación de las secreciones. Si hay mucha secreción va a haber una atelectasia. Mantener una función respiratoria eficaz. Esto es lo ideal. Esto es lo que nosotros queremos llegar en la parte respiratoria. Una buena función respiratoria eficaz después del tratamiento que vamos a realizar. ¿Qué es lo que debemos tener mucho cuidado ya antes y durante el tratamiento? Siempre debemos lavarnos las manos. Antes de tocar al paciente, nosotros nos lavamos las manos con jabón líquido, nos secamos bien. Luego de atender al paciente, nos lavamos las manos, o si vamos a realizar algún procedimiento, como ser la limpieza o higiene bronquial a través de un circuito cerrado o abierto, nosotros debemos lavarnos las manos. Consultar la hoja de evolución y al personal que atiende al niño. Por ahí nosotros, digamos, queremos realizar una limpieza de higiene bronquial con un circuito abierto o cerrado y el paciente está con surfactante, le han inyectado surfactante, y nosotros queremos hacer la aspiración. No debemos hacer. No después de las 12 horas, o por lo menos unas 8 horas de que haya pasado, luego del colocado del surfactante. Si nosotros hacemos dentro de las 6 horas, vamos a evitar, o vamos a hacer que empeore el cuadro clínico del paciente, porque el surfactante va a ayudar a la distensibilidad de los alveolos.
Entonces vamos a afectar esa función respiratoria. Y otra cosa que nos van a hacer pagar a nosotros, el surfactante. El surfactante cuesta 2.500 bolivianos. Entonces, nomás hay que preguntar y coordinar con el personal de enfermería y el personal médico, ¿no?, para el tratamiento correspondiente que vamos a realizar en kinesioterapia. O en todo caso, si nosotros tenemos que hacer la kinesioterapia, por ejemplo, esta mañana yo llegué tarde a neonato porque tenía mucho paciente en obstetricia y ya habían nebulizado, ¿no? Habían nebulizado ya con salbutamol y yo estaba por empezar a nebulizar y me doy cuenta que estaba ahí el equipo del nebulizador y pregunté si había nebulizado. Sí, si yo volvía a nebulizar, entonces podría provocar también un distanciamiento alveolar o un problema de colapso alveolar también. Entonces no es nomás de nebulizar a cada rato también. Entonces eso hay que coordinar siempre con el equipo multidisciplinario. Evitar ruidos en el entorno del niño. Respetar las horas de sueño. No es que vamos a ir a hacer fisioterapia cada 10 minutos, ¿no? Entonces debemos programar y respetar también su hora de alimento de los neonatos. Si ha tomado su leche a las 11, no le voy a hacer fisioterapia respiratoria o de estimulación o integral. Si hago la fisioterapia o la kinesioterapia, voy a provocar que vomite el neonato. Entonces voy a complicar también un poco su situación de vida del paciente. Como dice, realizar tratamiento de las tomas, sobre todo de la leche, en caso de alimentación enteral, continua, suspender para evitar el reflujo. Esto es lo que estamos hablando del tratamiento kinesiológico que vamos a realizar. Mantener el contacto continuo y permanente con el niño para una óptima estimulación. El tratamiento debe ser suave, no agresivo ni largo para evitar fatiga. Generalmente yo trabajo con cada paciente exagerando entre 15 a 20 minutos en la parte neonatal, no más. Sobre todo cuando hago con nebulización, entre 15 a 20 minutos, no más. Pero cuando solamente tengo que hacer succión, estimulación, la parte respiratoria, está entre 10 a 15 minutos, no más de 15 minutos, porque también se cansan los bebés. Evitar la estimulación vagal, ¿no? O sea, no vamos a movilizar en vano, ¿no? Si no necesita, entonces dejemos tranquilo al bebé. El tratamiento de fisioterapia está basado fundamentalmente en las técnicas de estimulación y relajación. Ya tenemos que tener en cuenta siempre las siguientes premisas: extremidad, fragilidad del árbol bronquial, semana de gestación y peso del recién nacido, ¿ya? Contexto de la ventilación mecánica, respetando los tiempos de ventilación impuestos por el niño o por el respirador, vigilancia y técnica. En todo momento nosotros debemos tomar en cuenta todos estos aspectos al momento de realizar la fisioterapia respiratoria, la fisioterapia de estimulación neurológica o de neurodesarrollo. Todos estos aspectos nosotros vamos a tomar en cuenta. Se realizan tratamientos hospitalarios, sí, en cuidados intensivos neonatales e intermedios. Pero también cuando se les da de alta, nosotros vamos a capacitar al papá, como les decía hace rato, para que pueda manejar a su niño. En caso si tiene muchas secreciones o es propenso a que pueda tener secreciones el neonato, nos vamos a enseñar al papá de qué manera va a realizar la nebulización, con qué medicamentos, cómo va a nebulizar o cómo va a hacer la técnica de que pueda ayudar a sacar estas flemas, ya que son muy densas, o las mucosidades que presenta a nivel bronquial. Las técnicas de tratamiento son el control diafragmático, el control torácico, los cambios posturales según las tolerancias, vigilando bajadas de saturación y posibles apneas. Esto ya cuando nosotros estamos realizando en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? La maniobra de drenaje, lavado nasal, vibraciones respiratorias, presiones torácicas, respiraciones lentas prolongadas, tos provocada, aspiración nasofaringea y otro bronquial. Esto es todo lo que nosotros debemos trabajar en los neonatos y tomar en cuenta diferentes aspectos que vamos a realizar. ¿Dudas, preguntas? Recording stopped.
¿Dudas, preguntas, jóvenes? Ninguno, Licen, yo. No, ninguna, Licen. Muy bien, espero que me hayan entendido o me hayan comprendido del manejo en la parte neonatal. Hay cosas muy importantes que sí tomamos en cuenta desde el punto de vista kinesiológico para hacer nuestro tratamiento en neonatos. Ya les dije, no es lo mismo tratar a un neonato, a un adulto o a un pediátrico, es totalmente diferente. Y en las prácticas vamos a ir viendo todo esto. Bien, si no hay preguntas, nos vemos. Dime. Esas últimas grabaciones, ¿cuándo lo va a subir? Para que vayamos repasando. Ya lo voy a subir hoy día o mañana lo voy a subir. ¿Ya han fijado la fecha de examen? Por favor, me tienen que avisar. Si no, yo voy a colocar, me tienen que avisar hoy día, por favor. Hola, ¿ya han fijado la fecha de examen del segundo parcial? Hola, Parece hola. que todavía, Licen. Todavía no. Ya tienen hasta las 8 de la noche de hoy, si no yo lo fijo Está bien, Liz. la fecha de examen. Está bien, Liz. Listo, hasta luego. Hasta luego, Liz.